Estoy Ahora sí, listo. adelante, pastor. Amados hermanos, paz de Cristo. Gracias, Amén. hermano. Gracias. Saludos al pastor Carlos, ¿verdad? Su esposa. Gracias, hermano. Eh, eh, que me aplaudo. Muchas gracias por esta invitación. Y a todos los demás, qué gusto poder estar en contacto, hermanos. Admiro mucho lo que han hecho, pues, ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De estar aquí reuniéndose todos los días de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a leer la palabra de Dios y puede usted abrir vamos a leer la escritura. Hemos estado hablando, reflexionando sobre la carrera, ¿verdad? Del Hijo de Dios. em, y cómo nosotros somos a perseverar, corriendo con propósito y 1 Corintios 9:24. Y vamos a leerlo en la Reina Valera. Yo aquí estoy abriendo también mi Biblia. Ok. Si ya lo tienen ahí, nuevamente los que están conectando, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos. Lo leemos. Dice así: ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. El que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera, eh, no que golpea al aire, sino que golpeo mi heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Em, el apóstol Pablo nos está hablando aquí de la disciplina, la preparación. Y es importante que tengamos presente, hermanos, que nadie ha logrado nada importante si no es con esfuerzo. Las cosas buenas en la vida se logran con esfuerzo. Sin esfuerzo, nadie ha hecho importante. Tenemos que ser capaces de disciplinarnos. Y si bien el Espíritu Santo nos impulsa a nosotros para hacer las cosas buenas, para desear las cosas buenas, para dirigir nuestra vida, también la Biblia lo que nos habla constantemente es que nosotros tenemos que responder con disciplina, ¿verdad? Con esfuerzo. Nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para mantenernos en el camino de Dios. Hace poco estaba leyendo el libro de los Hechos y me llama mucho la atención Hechos de los Apóstoles 21:16, que dice la escritura: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y me gustó mucho, hermanos, cuando leo que este personaje de la escritura es conocido como un discípulo antiguo. Y cuando lo vi, yo pensé que yo quiero ser conocido de esa manera, como discípulo antiguo. ¿Alguien más quiere ser conocido como un discípulo antiguo? Am, Hay muchos títulos, ¿verdad?, que las personas pueden recibir, pero recibir el título de discípulo antiguo, eso evoca a una persona con sabiduría, una persona con constancia que se ha mantenido con el tiempo. Bueno, Pablo dice que estamos en una carrera y en esa carrera, hermanos, nosotros debemos ser conocidos como discípulos antiguos. El mes pasado de septiembre cumplí 25 años de- de bautizado y le doy gracias a Dios por ello y es algo que
pues que ese día lo celebré, bueno, lo sigo celebrando, no en el sentido que agradeciéndole a Dios, pero ese día, esa semana lo celebré porque es una bendición. Posiblemente que haya hermanos que tengan muchos años de bautizados, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? De aquí seguramente hay hermanos que deben tener mucho más. Em, Hay quien puede llegar a 50 años de bautizado, ¿verdad? Son discípulos antiguos. Aquí Nazón es conocido como discípulo antiguo porque posiblemente él fue de aquellos discípulos que estuvieron siguiendo a Jesús, aunque no de entre los 12, ¿verdad? Estuvo cercano, seguramente escuchó la indicación de Cristo Jesús de que se mantuvieran en Jerusalén y muy probablemente él haya sido también de los que estaban ahí esperando el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y se mantuvo y por lo tanto es conocido como un discípulo antiguo. El Señor, hermanos, quiere que nosotros nos mantengamos a través del tiempo. Por eso Pablo nos pone en ejemplo con un deportista, porque un deportista es una persona que se enfoca en lo que está sirviendo, se está enfocando en su llamado. Y hoy quiero proponerles un diagnóstico para muchas personas que posiblemente em, no estén logrando mantenerse en el camino de Dios. El diagnóstico que quiero proponerles a ustedes es que hay personas que no se están manteniendo en el camino de Dios, no porque no amen a Dios, no porque no quieran servir a Dios, sino porque están desorientados en su vida. Y cuando hablo de desorientados, me refiero a una falta de orientación. Es muy importante cómo es que estás apuntando, cómo es que nosotros estamos apuntando en la vida. En el deporte que Pablo está mencionando, porque aquí Pablo está haciendo referencia a los juegos sísmicos, en aquel tiempo eran un poco menos importantes que los Juegos Olímpicos y todo el mundo lo conocía. Entonces, él pues hace una referencia que las personas se iban a poder ubicar perfectamente. Y en el deporte que él menciona, tiene yo como a la aventura, ¿verdad? Sino que él sabe a dónde está apuntando. O sea, él tiene un lugar que está buscando. Tanto tiene un destino a que él quiere llegar. Eso se llama orientación. Él está orientado. Esto es importante porque creo que hay muchas personas que aman a Dios, que desean servir al Señor, que el deseo de su vida es ser un discípulo antiguo. El problema es que no están organizando su vida en torno a, a la orientación que es servir a Cristo. Es decir, no están organizando su tiempo, no están organizando su semana para poder servir al Señor. Y eso es muy, muy importante. Usted se encuentra en una ciudad, pues muy grande, ¿verdad? Los Ángeles es enorme. La ciudad en la que yo vivo, saludo desde la Perla Tapatía, desde Guadalajara, es una ciudad también muy grande. No tan grande como Los Ángeles, ¿verdad? Acá tenemos ya en la zona metropolitana, creo que son 8 o 9 millones de habitantes, pero pues también es una de las ciudades pues de las más grandes del mundo, ¿verdad? Y es una ciudad pues que absorbe a las personas en cuanto a tiempo porque las horas en el tráfico o el tiempo en el tráfico puede ser incluso de horas. Las personas para poder pagar su alquiler, para poder pagar su casa, podrían tener hasta varios trabajos. Trabaja él, trabaja ella. Bueno, creo que se puede dimensionar, ¿verdad? Muy bien cómo es una vida muy ocupada, tanto para las personas que viven en una ciudad como la mía, como pues ustedes también en una ciudad tan grande, tan grande, tan importante como es Los Ángeles y también sus alrededores. Y siempre que visito, o, perdón, siempre que recibo en la iglesia a hermanos que vienen
de otros lugares, por ejemplo, de Sinaloa. En Sinaloa, acá hay muchos pueblos eh, que son pequeños y que tienen muchos apostólicos y que uno va por la calle cuando visita a los hermanos y va, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Y llega uno a la caseta. En México hay casetas eh, para que uno tiene que pagar para ir de una ciudad a otra, ¿verdad? Si quiere una carretera que esté en muy buenas condiciones, bueno, se paga caseta y paz de Cristo al de la caseta. Luego un policía, ¿verdad? Que también es hermano, paz de Cristo. Y el panadero, paz de Cristo. Y uno está diciendo paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, donde quiera que va avanzando. Así no es en Guadalajara. Yo en la tarde, si voy a una plaza comercial y quiero decir paz de Cristo, tengo que decírselo a mi esposa, porque va a ser raro que yo me encuentre a un hermano, ¿verdad? Entonces, allá están rodeados de hermanos todo el tiempo pues tienen muchas actividades dentro de la iglesia. ah, y eso, pues, ayuda, ¿verdad? A que las personas se mantengan sirviendo al Señor. Y cuando lo recibo en la congregación, yo suelo decirles, ¿verdad? Eh, que tengan cuidado porque una ciudad con tanta actividad te puede comer. Una ciudad con tanta actividad puede desorientarte. Y es muy importante a dónde está uno apuntando, ¿verdad? Y en una ocasión recuerdo un muchacho, eh, pues un muchacho talentoso. Me dio gusto cuando vino para acá, su pastor me habló, ¿verdad? Yo sabía que él podía ser un buen apoyo, hablé con él, tuve esta plática. El muchacho comenzó a tomar alcohol y comenzó a alcoholizarse, tuvo ese problema, ¿verdad? Porque se desorientó. Entonces, el diagnóstico que quiero presentarles a ustedes, hermanos, es que hay personas que aman a Dios, que desean servir al Señor, que su sueño está ser discípulos antiguos, pero que no han organizado su vida en torno al servicio de Dios. Y la vida cristiana tiene que ver con un tema de organización. Digo, yo reconozco mucho lo que ustedes hacen, hermanos, porque el estar reunidos a las 6 de la mañana, bueno, de Los Ángeles, ¿verdad? No sé si 5 o 6 de la mañana, acá son 7 de la mañana, es una organización para poder hacer esto. Yo para reunirme ahorita en la mañana, yo me organicé porque tengo mi hijo que llegó al colegio, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a llevar a mi hijo al colegio? Que ya esté todo preparado. Me organicé desde un día antes para poder estar el día de hoy temprano y reunirnos. Bueno, esto es un día, pero la vida cristiana es un tema de organización de la vida, para poner primeramente a Dios. Si queremos poner a Dios en primer lugar, como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás será añadido. La única manera de lograrlo, hermanos, es que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Muy bien, ya, estoy conectado ahí. Me está Y agarrando una red mal. sí, ¿Sí? Ahí me escucha. está un poquito baja se oye como robótico, pero en Ah, ocasiones se queda estable. hermano, no me di cuenta que mi computadora se conectó a una red que tengo en otra parte, ¿verdad? Y no jaló la red que tengo yo Ah, en mi perfecto. oficina. Pero ya Ahora estoy con la está, red en mi oficina. ahora Y está yo no muy me bien. di cuenta. Así que ya me van a escuchar bien clarito, hermanos. Amén. Muchas Bueno, gracias. sí, sí. Bien, entonces voy a decir rápido de lo que estaba mencionando. Yo les estaba hablando sobre el discípulo antiguo que está presente en Hechos, ¿verdad? Y les decía que es un título muy bonito que yo quiero tener en mi vida y que todos debemos tener en la vida. Imagínense llegar a un momento que ustedes puedan decir, eh, tengo 50 años de ser bautizado. Y también está proponiendo un diagnóstico, ¿verdad? Cuando alguien tiene un problema, se le diagnostica. Y no es un diagnóstico de ustedes, estoy hablando del diagnóstico del cristiano que no logra mantenerse. Y yo creo que muchos cristianos que no logran mantenerse fieles en la carrera, como lo propone el apóstol Pablo, tiene que ver porque no han organizado su vida en torno a servir al Señor. No han organizado su tiempo en torno a servir al Señor. Y eso es muy importante porque se termina el día y ya no oraron,
ya no leyeron la Biblia, se termina la semana y ya no fueron a la iglesia. Se termina la semana y ya no evangelizaron. No porque no hayan querido evangelizar, no porque no les guste orar o porque no quieran leer la Biblia, sino porque al final no les ajustó el tiempo, porque no organizaron su vida en torno al Señor. Acá en la iglesia hubo un presidente, un vicepresidente, el hermano Isidro Pérez Ramírez, al cual yo admiré. Tengo un recuerdo muy, muy leve de él porque falleció hace muchos años, pero hay tantas historias que se dicen del hermano Isidro Pérez Ramírez. Y son historias siempre que dan risa y me alegran recordarlas. Y alguien me contó la historia que en una ocasión él salió pues, a dar una conferencia siendo vicepresidente y él tenía sus viáticos que la conferencia le iba a pagar. Y cuando termina el congreso o convención, lo que haya sido, vienen los hermanos que habían administrado, ¿verdad? Y le dicen, oiga, hermano Isidro, pues estamos muy apenados con usted porque fíjese que el dinero no ajustó, pues no nos ajustó para regresar lo de sus viáticos y hermano. Ah, ok, dice hermano. A ver, hermano, ¿me pueden presentar la lista de gastos? Sí, sí, pastor, ¿cómo no? Y le presentan la lista de gastos. Sí, comienza el hermano así a revisar la lista y de manera rápida le dijo, ah, ya sé por qué no ajustó. Ya se dio cuenta, hermano. Sí, mire, le voy a decir por qué no ajustó. Ve la lista de gastos, yo estoy al final y no ajustó. Si me hubiera puesto al principio, sí hubiera ajustado. Entonces el hermano lo que está diciendo es que no ajustó porque me puso al último de todos los gastos. Si me hubiera puesto al principio de los gastos, sí hubiera ajustado. Y esto nos sirve como una metáfora, hermanos, en la vida de que eh, si nosotros no organizamos nuestro día a día y creamos espacio para servir a Dios, no vamos a poder servir a Dios. Debemos generar espacio, crear espacio. Debemos nosotros planear el tener tiempo para servir al Señor. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, no, no nos va a ajustar el día. Y hay una ley, creo que se conoce como la ley de Erickson. Tengo que volverlo a revisar, pero bueno, el nombre no es tan importante como el concepto que quiero mencionar. Este personaje dice, el tiempo hay que cuidarlo mucho, porque el trabajo se va ampliando hasta llenarlo todo. Él dice esto. Y este autor dice que debemos tener mucho cuidado porque uno tiene la idea de que hay que planear todo durante el día. Yo tengo que planear todo, todo. Y él decía, durante el día debes tener un espacio para aburrirte, para que las ideas puedan surgir. Y él decía, si tú solamente planeas todo a la hora de la hora, se va a consumir tu día completamente. Y cuando yo estaba leyendo a este autor sobre ese tema, yo estaba pensando precisamente que así es con el servicio a Dios. Uno tiene que dejar espacio durante el día. Es decir, si yo lleno toda mi agenda, el trabajo va a crecer, los compromisos hasta el punto de llenarlo todo y al final terminaremos el día tan cansados diciendo, no me ajustó el tiempo para buscar a Dios y para servir al Señor. Me impacta lo que pasó con un hermano que él, pues eh, viene de China y llega precisamente a Estados Unidos y en China, hermanos, existe la iglesia clandestina. La iglesia clandestina consiste en hermanos que tienen que reunirse en lugares diferentes todos los domingos. En China también se encuentra la iglesia que es del Estado, ¿verdad? Hay iglesias cristianas, católicas también, donde hay pastores y sacerdotes que son puestos por el Estado y ellos tienen que enviar sus bosquejos para que el Estado les autorice, ¿verdad? O supervise lo que van a decir. No son libres de hablar completamente. Entre ellos hay buenos hombres de Dios y también habrá falsos hombres de Dios porque finalmente son puestos por el Estado. Entonces, la iglesia clandestina
dicen, nosotros no podemos aceptar a la iglesia puesta por el Estado. Así que los hermanos sufren persecución y tienen que ingeniárselas para reunirse en diferentes lugares los domingos. Entonces los hermanos suelen ser anfitriones de otros hermanos. Y la iglesia en China, la iglesia cristiana en China, clandestina, es muy grande, hermanos. Ellos oran por nosotros, por los cristianos de Estados Unidos y de Hispanoamérica y de Europa. Ellos han crecido muchísimo y viven en un contexto de persecución donde se aprenden muchos textos de la Biblia de memoria. Y la manera como lo hacen para aprenderse los versículos, no siempre es leyéndolo, sino que un hermano le enseña a otro hermano un versículo, porque no todos tienen una Biblia completa. Y entonces alguien contaba la experiencia de haber predicado en China y él decía, vamos a leer tal parte de la escritura. Y los hermanos traían Biblia. Y mientras él las leía de su Biblia, los hermanos recitaban de memoria. Y luego cambiaba otra parte de la Biblia y los hermanos la seguían recitando de memoria. Y luego los hermanos decían, hermano, estamos muy impresionados por lo que Dios ha hecho en Occidente, oren por nosotros. Y el pastor, muy conmovido, le dijo, hermano, no, hermanos, sí oramos por ustedes, pero ustedes tienen que orar por nosotros. Él fue tan impactado por, por cómo ellos respondían, porque era evidente que él decía una cita y muchas de esas citas los hermanos ya se las sabían de memoria. Bueno, este hermano que les comento perteneció a esta iglesia clandestina. Recibió a la congregación en su casa y el Estado se dio cuenta y llegaron para apresarlos. Todos, ya saben, tienen un protocolo para huir, para salir corriendo. Al hermano lo apresaron y al pastor de la congregación clandestina no lo apresaron. Y estuvieron torturando al hermano para que dijera el nombre del pastor. Y él no quiso decir el nombre del pastor. Lo torturaron, lo golpearon y aguantó y nunca dijo porque él no quería que el Estado tuviera más información de cómo es que se reunían ellos. Bueno, al tiempo, él logra salir de China y llegar a los Estados Unidos. Y al principio, él iba a una iglesia todos los días. Y para él era maravilloso la libertad religiosa, la libertad que tenían las personas de poder asistir y orar. Y él pues lloraba, estando en el templo, el poder ir todos los días era maravilloso. Pero pues bueno, él pone un negocio y después ya no fue posible que fuera todos los días, comienza a disminuir su asistencia. Al llegar al punto que solamente iba los domingos al culto, no iba a grupos pequeños entre semana, no tenía momentos como este que tenemos ahorita. Y al tiempo dejó de ir también los domingos a la iglesia, porque su negocio comenzó a crecer y vio que podía ganar muy bien el domingo. Llega el momento, hermanos, donde él reacciona de todo lo que había pasado, las diferencias de China a lo que está viviendo en ese momento, y dijo una frase. Dijo, China y su persecución no pudieron sacar a Cristo de mi corazón, pero la opulencia, el dinero, las oportunidades, sí lo pudieron hacer. Y es una frase, hermano, que a mí me impacta mucho. Entonces, no es que la persona no ame a Dios, es que la persona está desorientada en su plan. O sea, no ha creado un margen. Hermano, los cristianos tenemos que dejar margen en nuestra semana para buscar a Dios, para dejar nuestro pensamiento libre y pensar y que Dios nos hable. Hermanos, el alma no se reforma en la prisa. O sea, si alguien anda todo el tiempo de carrera, está distraído, se la pasa en TikTok viendo videos, 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 en Instagram, eso es distracción, pura distracción. Y el alma no se reforma en la prisa. Nosotros necesitamos margen todos los días, hermanos, para buscar a Dios, para reflexionar, para cantar alabanzas. Necesitamos cantar alabanzas, necesitamos adorar a Dios, porque así es como el alma se transforma, hermanos, en esa exposición constante a la presencia de Dios. Entonces, no es que no amen a Dios, no es que no quieran ser discípulos antiguos, es que no han organizado su vida en torno al servicio a Dios.
y al final posiblemente se encuentren con la sorpresa de que ya no están siendo fieles al Señor porque se han desorientado. Hermanos, el llamado que el Señor nos hace el día de hoy es que nosotros podamos ser discípulos antiguos en esa carrera y que debemos organizar nuestra vida alrededor de Jesús, de Cristo Jesús, porque finalmente las prioridades revelan lo que hay en nuestro corazón. Lo primero debe ser Cristo. Así que una, una agenda saturada sin Cristo va a llevarnos al agotamiento espiritual. Una agenda saturada sin Cristo nos va a llevar a una desconexión. Entonces, nosotros tenemos que organizar nuestra vida en torno a Jesús, a Cristo Jesús. Y es importante, hermanos, también que tengamos un ministerio. Debemos tener un ministerio, porque el ministerio nos conecta, hermanos, con Dios, nos anima, nos conecta con la iglesia. Es difícil que alguien se mantenga en el servicio a Dios sirviendo al Señor si no tiene un ministerio. Entonces, debemos crear margen para estar expuesto a la presencia de Dios. Debemos exponernos. Hermanos, exponga a sus hijos a la presencia de Dios. Yo me acuerdo de niño, yo siempre he sido cristiano y a veces me hice el dormido. Mi papá me cargaba y me metía a la iglesia. Yo medio me hacía el dormido todavía. Yo no, ahorita es medio difícil con la pandemia, hermano, pero miren, con esta mano yo puedo contar las veces que en toda mi vida yo falté un domingo a la iglesia, con esta mano, y me sobran dedos. Por ejemplo, yo no tengo el recuerdo de que alguna vez me haya yo enfermado y no haya ido a la iglesia. Yo le he dicho a los hermanos aquí de la iglesia, a mi equipo de liderazgo, le digo, hermanos, si el domingo no viniste a la iglesia, avísanos en qué hospital estás para irte a visitar. Dinos en qué hospital estás para irte a visitar. Dinos, ¿cómo ve, Pastor Carlos? Sí, o sea, si alguien no va el domingo a la iglesia, hermano, pues dinos dónde, en qué hospital estás, porque para irte a visitar, ¿verdad? Yo con esta mano puedo decir las veces que falté el domingo a la iglesia y me sobran dedos. Yo recuerdo cuando me casé en sábado en Culiacán, Sinaloa, y el domingo tenía que salir muy temprano rumbo a Cancún para la luna de miel, así que ese día era justo y necesario no ir a la iglesia, ¿verdad? Y luego cuando nació mi hijo, recuerdo otro día, y cuando nace mi segundo hijo. Entonces, tengo 3 domingos en mi recuerdo que no fui a la iglesia, pero pues de ahí más no tengo el recuerdo de algún otro domingo que no fui a la iglesia, hermano. ¿Verdad? Así que, hermanos, mi deseo es que cada uno sea un discípulo antiguo, que cada uno se mantenga en la carrera, que con los años, si algún día en algún congreso, convención, nos topamos, hermano, entre ustedes mismos también puedan saber que son discípulos antiguos. El Señor nos ha llamado a una carrera, hermanos, y en esta carrera es importante organizar, crear margen para servir al Señor, dejar espacio. No podemos permitir que la vida esté llena de lo que no es tan importante y de lo que no es tan primordial, porque lo primordial en nuestra vida es servir a Cristo Jesús. Mi oración esta mañana hacia ustedes, hermanos, es que el Señor les llene con su Espíritu Santo y les dé sabiduría para organizar todos sus días, su día a día, para crear margen y servir al Señor. Yo veo, por ejemplo, aquí un hermano que tiene su pantalla prendida, su cámara prendida y va manejando. ¿Verdad? Saludos, hermano. Y eso es que él está creando margen para eso, ¿verdad? Yo quiero ser parte de eso. Tiene que estar manejando. Y entonces, la manera como él hace es, voy manejando y voy escuchando porque ha creado margen para eso. Y así cada uno de ustedes, hermano, porque les reconozco mucho. Esto es maravilloso lo que ustedes hacen todas las mañanas. Hermano, mi oración es que cada uno de ustedes pueda mantenerse en el camino de Dios y con el paso de los años, todos seamos conocidos como discípulos antiguos. Paz de Cristo, Amén. paz de Cristo, hermano Amén. Israel.
Pastor Misael, gracias, gracias. Pastor, quiero aprovecharlo porque sé que son escasos los tiempos que lo tenemos aquí con nosotros, pero desde su punto de vista de profesional como psicólogo, ¿usted qué recomendaría a los padres de familia para crear prioridades eh, en el aspecto de no solamente de servir a Dios, pero también en su vida diaria, ¿no? Ya sea en la escuela? ¿Qué consejo usted le daría a los padres en forma de cómo podría estructurar consistencia y, como usted lo acaba de mencionar, un- una, una forma de crear ese sistema pues más que todo, ¿no? De organización y prioridades tanto en la familia? Si puede, Está, prende su está en micrófono, silencio. pastor. Su micrófono está apagado. Ay, pastor, dije cosas tan bonitas de ustedes cuando está el micrófono apagado. A ver si me salen otra vez. Sí, muy bueno, muy bueno. Em, Como parte de la organización, creo que es muy importante eh, lo que mencionamos de la exposición a la presencia de Dios. Nuestros hijos están diseñados para conocer a Dios. En ellos hay un diseño para conocer a Dios. Ellos son buenos para creer, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que debemos ser como niños. Entonces, nosotros debemos exponerlos a la presencia de Dios. ¿Cómo? Todas las noches hay que leer con ellos un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Hay que contarles historias. Hay que contarles las historias de fe de la familia, porque recuerden que el Espíritu Santo, una de las funciones que hace es recordar, ¿verdad? Entonces hay que recordarle a los hijos lo que Dios ha hecho. Entonces es parte de la exposición, llevarlos a la iglesia, llevarles actividades de la iglesia. Cada que comamos juntos, nos tomamos de la mano, donde sea, que sea el restaurante, que sea en casa, y comenzamos a orar. Los exponemos y nos van a sorprender. Hay que ayudarles a que se aprendan textos bíblicos, hay que involucrarlos en la iglesia, en la escuela bíblica, que participen en los programas que tenga la iglesia. Todo esto, ahorita lo de la organización, pero me recordó lo que decía el pastor sobre el tema de la exposición. Miren, yo estuve de viaje esos días, salí a dar unas conferencias y regresé anoche a casa. Casi nunca salgo los domingos, pero esta vez salí. Y resulta que ayer me dice mi esposa que el pez, la mascota de mi hijo, murió, ¿verdad? Y entonces yo ayer estoy acompañando a mi hijo dije, espéreme, ¿no? Para hacer ahí, pues, enterrar el pez y aprovechar eso para él aprender el duelo, ¿verdad? Y cuando yo le dije a mi hijo, tienes que darle unas palabras al pez, él está llorando y dice, sí, tenemos que hacer una oración. Y él mismo tomó la decisión de hacer una oración y orar. Y en el orar le da gracias a Dios por el pez, te doy gracias a Dios por el pez. Yo no me esperaba que mi hijo en ese momento toma la decisión de orar, ¿verdad? Y yo le di gracias a Dios. A mí me conmovió no lo del pez, sino que me conmovió que mi niño dijera, vamos a orar, ¿no? Y digo, Señor, gracias. Y eso es resultado de la exposición. Entonces, ahora, ¿cómo organizamos esto? Bien, ellos deben saber que antes de dormir hay que hacer una oración. Y no pueden dormirse sin la oración familiar, ¿verdad? Ellos deben saber que antes de orar hay que procurar leerles una historia de la Biblia. Hay que, eh, ellos tienen que leer algo, ¿no? De la Biblia. Entonces, nosotros creamos como ese ritual, ¿verdad? La palabra ritual no es mala, es buena, o costumbre, si quiere llamarle, ¿verdad? O tradición familiar, donde antes de dormir, pues siempre se ore y se lea la Biblia, ¿verdad? Un pasaje de la Escritura. Siempre que comemos, tenemos que orar. Entonces, comemos juntos. Todos los días, hermanos, hay que comer por lo menos una vez juntos, porque el acto de comer es un acto que nos conecta. Entonces, siempre oramos. El domingo, la cultura es ir a la iglesia. Y si estamos de vacaciones, el domingo tenemos que tener un momento de adoración familiar, porque el domingo, entonces, mi hijo debe crecer con la idea de que el domingo es para la iglesia, ¿verdad?
Y yo también entre semana tengo un día familiar, que es el lunes por la tarde, el lunes por la tarde. Entonces, yo quiero que mis hijos crezcan con la idea y el recuerdo de que siempre el lunes por la tarde es un día familiar. Entonces, ellos saben que hay un día para servir al Señor, ¿verdad? Especial, que es el domingo. Ellos saben que la iglesia es importante, ellos saben que orar por los alimentos es importante, ellos saben eh, que leer la Biblia todos los días es importante, ¿verdad? Y ellos saben que la familia es importante. Y también es muy importante cantar. Cantar. La Biblia habla mucho sobre cantar. Y un acto más que es importante es el acto de recordar. Miren que en la Biblia se habla mucho sobre recordar. Posiblemente mañana hable un poco más sobre este punto de recordar como disciplina espiritual. Es muy importante recordar. Entonces, para recordar, yo tengo que ayudarle a mi hijo a recordar. Tengo que ayudarle a que él recuerde las oraciones que él hizo y que Dios le respondió, ¿verdad? O sea, tiene que recordar las buenas experiencias con Dios. Oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de este pasaje de la Escritura? Este, em, eh, y luego es importante que si los hijos tienen abuelos, los abuelos le cuenten los milagros familiares a sus nietos. Muy importante. Porque recuerden, hay una generación que se pierde en el desierto y una de las características es que no tenían abuelos. No tenían abuelos como Timoteo. Ellos no tienen abuelos, porque una de las cosas que hace el abuelo es contar historias. Y entonces, los milagros que Dios le dio a mi familia no solamente son para el que lo recibió, sino para las generaciones. Hace poquito platicaba con mi abuelita. Mi abuela tiene más de 90 años y ella acaba de llenar por aquí lo tengo. Ella acaba de llenar como un crucigrama, le gusta mucho el crucigrama bíblico. Por aquí, creo que aquí debe tener mi biblioteca. Y ella me dijo, mira, hijo, ya lo terminé y voy a tirarlo. Y yo le dije, ¿y por qué lo va a tirar, verdad? Le hace, porque hubo una persona que hace años que encontró un folleto en la basura y con ese folleto se convirtió y le habló a tu abuelo de Cristo. Entonces, gracias a un folleto que alguien tiró, dice ella, tu abuelo conoció a Cristo y nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿no? Y ella quería tirarlo para ver si pasaba lo mismo, ¿no? Yo le decía, pues lo puedes dejar en una banca. Hice un trato con ella porque, pues, como está lleno con su mano, que me lo diera a mí y que vamos a hacer algo con eso. Entonces, por eso que yo lo tengo de recuerdo. Pero eso es un milagro de historia de fe de mi familia. Entonces, todos así tenemos historias familiares de cómo se convirtió, quién nos habló, ¿verdad? O nosotros mismos. Eso lo deben saber los nietos. Entonces, si ustedes tienen la bendición de ser abuelos o de que sus hijos tengan un abuelo y es cristiano, ese abuelo tiene que contar, parte de su responsabilidad es contar las historias de fe, ¿verdad? Porque en el desierto se murió una generación, se perdió una generación porque hubo una generación que se murió y esa generación no tenía abuelos, como Timoteo, ¿verdad? Que sí tenía una abuela y por medio de esa fe se transmitió. Este, no sé si con eso que puedo compartir, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Misael. Eh, quiero compartir rápidamente es una anécdota. Pues nosotros vivimos aquí en un barrio judío. Algunos, ellos no les llaman sinagogas, les llaman templos. Y están celebrando sus fiestas de ellos, ¿no? El Yom Kippur y, bueno, y otras fiestas que están celebrando ellos. Pero me llamó mucho la atención lo que oí. Ellos tienen un frasco de cristal y cada semana en ese año escriben algo bueno que sucedió ese año y lo van llenando y lo van llenando de notitas de algo que les impresionó, una bendición que recibieron, una crisis que superaron, y van llenando ese frasco y no lo abren hasta el siguiente año durante la fiesta del Yom Kippur. Y de ahí empiezan la familia a sacar las notitas y empiezan a leer de lo que pasó en un año atrás.
Y lo que usted acaba de mencionar creo que tiene mucho sentido, ¿no? El recordar eso viene a reafirmar, bueno, la providencia divina. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias y Dios me lo bendiga mucho. Adelante, hermano Jorgito. Amén, amén. Muchas gracias, pastores, por lo que acaba de compartir el pastor Misael. Le damos gracias. Hermano, no sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestro hermano. Como dijo nuestro pastor, aprovechándolo, si alguien tiene alguna pregunta, damos un espacio. Sabemos que mañana va a estar con nosotros, pero si usted gusta hacerle una pregunta personalmente, pues también lo puede hacer ahorita. Ah, Agradecemos por la plática que ya nos dio. Uno de los resultados del diagnóstico, hermanos, es que siempre sale ahí feo, y la bendición es que a ese feo se puede reparar. Y lo que decía ahorita, la pregunta que le hacía a nuestro pastor y lo que respondía acerca de los hijos, si no lo estamos haciendo, hermanos, por eso es este tiempo de reflexión, para que nosotros podamos reflexionar y podamos empezar a hacerlo. Así es, y si ya lo estamos haciendo, que continuemos haciéndolo. Y estas son las bendiciones que tenemos. Si no hay nadie más, hermanos, le agradecemos al pastor por este privilegio que tenemos de poder estar conectados y poder escuchar, hermanos.